Hola, buenos días y bienvenidos. Soy el doctor Jorge Almendares, radiólogo. Hoy estudiaremos la ciolografía, el estudio radiológico contrastes salivalos. Iremos paso a paso. Comencemos. Antes de comenzar, veamos el recorrido de hoy. Empezaremos por la definición y el fundamento de la ciografía. ¿Qué es y por qué funciona? Luego repasaremos la anatomía de las glándulas salivales y sus conductos excrétores principales. Aquí veremos cómo se ve una anatomía radiológica normal en la ciografía, que será nuestra referencia. Después entraremos de lleno en la técnica, las indicaciones y contraindicaciones, la preparación del paciente, el material del proscafacial, el procedimiento paso a paso y sus posibles complicaciones. Seguiremos con las patologías más frecuentes y sus hallazgos características. Y cerraremos con las técnicas de imagen actuales que complementan a la ciografía y con sus ventajas, limitaciones y el rol que ocupa hoy. Vamos paso a paso. Empecemos por la definición y la etimología, que ya nos dicen mucho. La palabra ciografía viene del griego sialon, que significa saliva, y grafo, que significa dibujo o imagen. Así, la ciografía es el examen radiológico contrastado destinado al estudio del sistema de conductos de las glándulas salivales mediante la inyección retrógrada de un medio de contraste iodado. La clave de todo está en el contraste. Al relenar los conductos, los hace radioopacos y revela su calibre, su trayecto y sus ramificaciones, que normalmente son invisibles en una radiografía simple porque su cisticidad es similar a la de los tejidos blandos que los rodean. En otras palabras, la ciografía nos permite ver un árbol de conductos que, sin contraste, permanecería completamente oculto a nuestros ojos. Profundicemos en el fundamento del estudio. Las glándulas salivales producen la saliva y la vierten a la cavidad oral a través de un sistema de conductos excrétores. Ese árbol ductal no es visible en la radiografía convencional, porque su sigilidad es muy similar a la de los tejidos blandos que lo rodean. La solución es ingeniosa. Al inyectar un contraste iodado de forma retrógrada, es decir, entrando por el orificio del conducto en la propia boca, todo el sistema se hace radiopaco y se dibuja con nitidez. Esto nos permite evaluar el trayecto y la arborización de los conductos. Y no solo la anatomía. Si administramos un cielagogo, una sustancia que estimula la salivación, podemos evaluar también la función glandular, observando con qué rapidez se baja el contraste. En la imagen se aprecia el esquema del árbol ductal parotideo opificado. Repasemos ahora la anatomía, que es la base para interpretar cualquier ciografía. Las glándulas salivales se clasifican en mayores y menores. Las mayores son 3 pares: la parótida, la submandibular, también llamada submaxilar, y la sublingual. Son las que poseen conductos excrétores bien definidos y por tanto las que estudiamos con la ciografía. Las menores son cientos de pequeñas glándulas dispersas en la mucosa oral, labiales, bucales, palatinas, linguales y molares. Aportan la secreción mucosa de base que mantiene húmeda la boca, pero por su pequeño tamaño rara vez son objeto de una ciografía. Así que en esta clase nos centraremos sobre todo en las 3 glándulas mayores y en sus conductos, que son el verdadero protagonista del estudio. Empecemos por la parótida, la mayor de las glándulas salivales. Es una glándula voluminosa, situada a ambos lados de la cara, por delante y por debajo de la pabellón orejas. Pesa aproximadamente 25 gramos y su secreción es de tipo seroso, es decir, acuosa. Y aquí un detalle anatómico y quirúrgico fundamental. La parótida está atravesada por 3 estructuras clave: el nervio facial, la vena retromandibular y la arteria carótida externa.
Por eso se describe en ella dos lóbulos, uno superficial y otro profundo, definidos respecto al plano del nervio facial. Esta íntima relación con el nervio facial es precisamente la que hace tan delicada la cirugía de la parótida, porque hay que preservar el nervio que mueve toda la mímica de la cara. Veamos cómo se organiza la parótida por dentro y cómo drena su saliva. Está constituida por acinos serosos, que son las unidades microscópicas que fabrican la saliva. Desde ahí, la red de conductos progresa de forma ordenada. De los conductos intercalares o de Bol pasa a los intralobulares y a los interlobulares hasta confluir en un único conducto principal, el conducto de Stenone. Esta es la vía excretora común que transporta la saliva parotídea hasta la cavidad oral. Desemboca frente al segundo molar superior a unos 15 a 20 milímetros del arco cigomático. Conviene memorizar sus medidas porque son muy útiles al canalizarlo. Mide unos 35 a 40 milímetros de longitud y unos 3 milímetros de diámetro. Es el conducto que canalizamos en toda hagiografía de parótida. Pasemos a la glándula submandibular, también llamado submaxilar. Es una glándula de forma irregular, de un tamaño comparable al de una nuez. A diferencia de la parótida, es una glándula mixta. Tiene acinos serosos y mucosos y produce, por tanto, una secreción mucoserosa, algo más espesa. Se sitúa en el triángulo submandibular, en el suelo de la boca, relacionada con el músculo hiogloso por dentro y con el milogeoide por fuera. Recibe su irrigación de ramas de las arterias facial y submentoniana. Y un dato que conviene retener desde ya, es la glándula donde con más frecuencia se forman cálculos, como veremos más adelante, en buena parte por esa saliva más espesa y por el trayecto ascendente de su conducto que dificultan el drenaje contra la gravedad. El conducto excretor propio de la glándula submandibular es el conducto de Wharton. Transporta la saliva submaxilar hasta el suelo de la boca, donde desemboca en la carúncula sublingual, esa pequeña papila que está justo detrás de los incisivos inferiores a los lados del frenillo de la lengua. Tiene una característica muy importante. Asciende de forma oblicua, es decir, en contra de la gravedad, y suele ser más largo que el conducto de Stenone. Sus medidas orientativas son 5 centímetros de longitud y un calibre de 2 a 5 milímetros. Ese trayecto ascendente, unido a una saliva más espesa, explica en gran parte por qué la litisis, la formación de cálculos, es tan frecuente precisamente en esta glándula. Anatomía y clínica van una vez más de la mano. Completemos las glándulas mayores con la sublingual, que es la menor de las tres. Se sitúa en el suelo de la boca, justo bajo la mucosa lingual por delante de la submandibular. Su secreción es predominantemente mucosa. A diferencia de las otras dos, no drena por un único conducto grande, sino por 1000 que los conductos mayores, los mejores, los conductos de Rivinus, y en ocasiones por el conducto de Bartholin, que se une al de Wharton. Precisamente por ese pequeño calibre ductal y esa desembocadura difusa, la glándula sublingual es poco accesible a la CIS o a la hagiografía convencional. Por eso, en la práctica, cuando hablamos de hagiografía, nos referimos casi siempre a la parótida y a la submandibular, que son las que tienen un conducto principal accesible a la canulación. Primera sección: la anatomía radiológica
normal. Veremos cómo se ve un sistema ductal salival sano en la sialografía, para poder reconocer después lo patológico. Entramos ahora en la anatomía radiológica normal, empezando por la parótida. En una sialografía normal, el conducto de Stenone nace de la glándula y se dirige hacia adelante y hacia arriba. A partir de él, el sistema ductal se ramifica de forma progresiva y homogénea, dibujando una imagen en árbol sin dilataciones y sin defectos de represión, es decir, sin zonas que dejen de rellenarse de contraste. Y finalmente, en la fase de represión glandular, los acinos se opifican de manera uniforme, dando un aspecto homogéneo a toda la glándula. Grabar bien esta imagen de normalidad es esencial porque es la referencia contra la que compararemos todos los hallazgos patológicos. Cualquier estrechamiento, dilatación o defecto que rompa esta armonía nos hará sospechar enfermedad. Veamos ahora la sialografía normal de la glándula submandibular. Aquí el conducto de Wharton nace de la glándula y asciende oblicuamente hacia el suelo de la boca. Como ya dijimos, suele ser más ancho y más largo que el conducto parotídeo. La glándula opificiada muestra el característico patrón en ramas de árbol que ocupa de forma homogénea toda la glándula. De nuevo, la clave de la normalidad es la homogeneidad y la progresión ordenada, sin estrechamientos, sin dilataciones y sin defectos de represión. Con estas dos imágenes de referencia bien fijadas en la memoria, la parótida y la submandibular normales, ya estamos preparados para reconocer lo patológico cuando aparezca. Recuerden, solo se reconoce bien la enfermedad cuando se domina primero la normalidad. Segunda sección, la técnica del estudio. Indicaciones y contraindicaciones, la preparación del paciente, el material necesario y el procedimiento paso a paso. Pasemos a la técnica y primero a las indicaciones. ¿Cuándo pedimos una sialografía? Fundamentalmente ante la enfermedad inflamatoria crónica y la patología ductal, como la sialadenitis crónica y la sialodoquitis. También ante la sospecha de cálculos, es decir, las sialolitías, y ante los estenosos estrechamientos de los conductos, es muy útil para demostrar sialectasias, fístulas, divertículos y cuerpos extraños y para evaluar los traumatismos ductales. Y una ventaja que conviene destacar, la sialografía no solo dice que hay una alteración, sino que permite localizar con precisión el punto exacto de la lesión dentro del árbol ductal. Esa localización precisa es muy valiosa de cara a planificar el tratamiento, ya sea quirúrgico o mediante sialendoscopia. Frente a las indicaciones debemos conocer bien las contraindicaciones. Son 4 principales. La primera, la infección aguda. En una perididatis o sialadenitis aguda no debemos inyectar contraste, porque la sobrepresión podría diseminar la inflamación. La segunda, la alergia al contraste, la hipersensibilidad que nos da los medio dados. La tercera, los embarazos por los efectos de la radiación sobre feltes. Y la cuarta, un estudio tiroideo próximo, porque el yodo al contraste interfiere con las pruebas de función o de captación tiroidea durante un tiempo. Respetar estas 4 contraindicaciones es precisamente lo que convierte a la sialografía en un estudio muy seguro, con muy pocas complicaciones. Ante la duda, siempre es preferible posponer el estudio. Vemos la preparación del paciente antes del estudio. Se recomienda un ayuno de 4 a 6 horas previas al procedimiento. Justo antes de empezar, el paciente realiza un enjuague bucal con una solución antiséptica para reducir la flora de la boca. Es imprescindible que informe al médico si este embarazo o cualquier posibilidad del mismo y que comunique todo antecedente de alergia a lo de los medios de contraste iodados. Finalmente, se le pide retirar las prótesis dentales y los objetos metálicos de la región a estudiar
para que no se superpongan a las imágenes ni generen artefactos. Son pasos sencillos, pero que garantizan a la vez la seguridad del paciente y la calidad diagnóstica del estudio. Una buena preparación evita repeticiones y complicaciones. Repasemos el material necesario para realizar la hagiografía. Necesitamos un depresor lingual y gasas estériles para preparar el campo, un cialagogo o secretagogo que estimula la salivación y ayuda a localizar el orificio. Y, lo más específico de este estudio, las canulas o dilatadores ductales, con los que canalizamos el orificio del conducto. Además, jeringas de 5 a 10 mililitros para inyectar el medio de contraste ayuda, que es el verdadero protagonista. Y como trabajamos sobre una estructura muy fina y en un espacio reducido, 2 elementos de ayuda visual resultan casi imprescindibles. Una fuente de luz dirigible que ilumine el interior de la boca y unas lentes de aumento. Con este material el procedimiento se realiza de forma cómoda, precisa y controlada. Hablemos de los medios de contraste. Se emplean contrastes iodados, que pueden ser hidrosolubles o liposolubles. Los liposolubles ofrecen una mejor visualización de las finas arborizaciones ductales, aunque hoy muchas veces se prefieren los hidrosolubles por su mayor seguridad sea extravasación. El volumen a inyectar no es fijo, depende de la glándula y de la fase del estudio. Como orientación, en la fase de conducto principal se inyecta alrededor de medio mililitro, para la parborización ductal entre 1 y 1,5 mililitros, y para la represión acinar hasta 2 o 2,5, siempre algo mayor la parótida que la submaxilar. Y 2 reglas de oro que nunca deben olvidarse. La inyección debe ser lenta y debe detenerse en cuanto el paciente refiera dolor, porque el dolor indica que el sistema ya está lleno. Veamos ahora el procedimiento paso a paso, que se resume en 5 tiempos. Primero, una sedación suave y una radiografía simple previa, el llamado SCOUT, sin contraste, para tener una referencia y descartar cálculos radiopacos. Segundo, la identificación y la canulación del orificio ductal, el de Stenon o el de Wharton, según la glándula. Este es el paso técnicamente más delicado de todo el estudio. Tercero, la inyección retrograda y lenta del contraste radiopaco hasta lograr la represión del sistema. Cuarto, se obtienen las radiografías en fase de represión ductal y glandular, que son las imágenes diagnósticas propiamente dichas. Y quinto, se estimula con un cialagogo y se toma una radiografía de evacuación o de aclaramiento para valorar si la glándula vacía correctamente el contraste. Estos 5 pasos son la esencia de toda hagiografía. Hablemos de las complicaciones, que son poco frecuentes y se respetan las contraindicaciones. La más común es el dolor y la tumefacción, una molestia o hinchazón glandular transitoria tras el estudio. Puede producirse una lesión del orificio por traumatismo durante la canulación. El sobrellenado o incluso la rotura ocurre por sobrepresión del sistema, con extravasación del contraste fuera de los conductos. De ahí la importancia de inyectar despacio y detenerse con el dolor. Puede darse una reagudización, es decir, la exacerbación de una infección latente. Un riesgo muy específico es el desplazamiento del cálculo, empujar una litía hacia porciones más profundas del conducto. Y, como en cualquier estudio con yodo, es posible una reacción adversa al contraste. Conociéndolas bien, casi todas se previenen con una técnica cuidadosa y una buena selección del paciente. Tercera sección: las patologías más frecuentes. Los hallazgos hagiográficos característicos de la sialolitiasis y de la inflamación del sistema ductal. Entramos en las patologías, empezando por la más frecuente, la sialolitiosis, es decir, los cálculos salivales, resultando del depósito de sales de calcio dentro del sistema ductal.
Su distribución por glándula es muy característica y conviene memorizarla bien. La submaxilar concentra el 92% de los casos, la parótida solo el 6% y la sublingual apenas el 2%. Si la obstrucción que provoca el cálculo no cede, puede aparecer inflamación secundaria e incluso fiebre por infección purulenta. Y aquí está el gran valor de la hagiografía. No todos los cálculos son radiopacos. Los que no se ven en la radiografía simple, los radiotransparentes, se revelan en la hagiografía como defectos de represión, onas redondeadas dentro del conducto que el contraste no logra rellenar. Ese es el signo que debemos buscar. La otra gran patología es la cialodocitis, también llamada cialodenitis, la inflamación del sistema ductal. En su forma aguda es una inflamación de los conductos salivales, muy frecuente en estas glándulas. Se caracteriza por la dilatación del árbol ductal y tiene un hallazgo ciolográfico muy típico que conviene reconocer de un vistazo. La alternancia de estrechamientos y dilataciones a lo largo del conducto principal, lo que produce una imagen en rosario o en cuentas de collar. Ese patrón de estrechamientos y dilataciones intermitentes es el hallazgo ublitivo de la cialodocitis avanzada. Junto con los defectos de represión de la litisis, es una de las imágenes que siempre debemos buscar y saber interpretar en una hagiografía patológica. Dominar estos dos signos resuelve buena parte de los casos. Hoy la hagiografía convencional convive con otras técnicas de imagen que la complementan y conviene conocerlas. La hagiografía suele ser la primera línea porque no usa radiación. Detecta cálculos, muestra la dilatación ductal y valorar el parénquima de la glándula. La cialoresonancia magnética usa la propia saliva como contraste natural, sin radiación y sin yodo, y ofrece una excelente visión del parénquima y de las ramas finas. La tomografía y el PET dan una alta resolución para los cálculos y para la planificación y pueden combinarse con contraste en la llamada cialo-TC. Y la cialendoscopia permite la visualización directa del interior del conducto y además tratar en el mismo acto extraer cálculos o dilatando estenosis de forma mínimamente invasiva. Cada técnica tiene su lugar según la indicación clínica concreta. Pongamos en balance las ventajas y las limitaciones de la cialografía. Entre sus ventajas, ofrece una excelente resolución espacial del árbol ductal, la mejor de todas las técnicas para ver el detalle de los conductos. Permite un estudio funcional valorando el vaciamiento con el cialagogo y tiene un bajo costo y una amplia disponibilidad. Entre sus limitaciones, usa radiación ionizante, ignisante y contraiodado. Depende de una canulación exitosa y por tanto de la experiencia del operador y está contraindicada en la inflamación aguda. ¿Y cuál es su rol actual? La cialografía 2D convencional sigue siendo el método más económico y con mayor resolución del sistema ductal y hoy se complementa con la ecografía, la cialoresonancia y la cialendoscopia según lo que necesitemos en cada paciente. Sigue teniendo, por tanto, un lugar plenamente vigente por transparencia y para quien quiera profundizar, esta clase se apoya en fuentes de referencia reconocidas. Revisiones generales de la hagiografía en Science Direct y en Radiology Key. Capítulos sobre la evaluación por imagen de las glándulas salivales. Los protocolos de cabeza y cuello de la Universidad de Iowa dedicados a las complicaciones. Y artículos recientes sobre hagiografía y sobre cialendoscopia diagnóstica e intervencionista. Las tienen detalladas en esta diapositiva por si desean consultarlas con calma. Y con esto cerramos el contenido de la clase. Y con esto llegamos al final de la clase. Gracias por acompañarme en este recorrido por la hagiografía. Nos vemos en la próxima.
Hasta pronto.